Así es, senador Alexander López, lo vimos activo en el evento en conmemoración de Iván, de Jonathan, y yo digo, bueno, son militantes de la Colombia humana, asesinados en una cadena de asesinatos. Primero fue ellos el 30 de enero del año pasado, después se produjo el asesinato de otros compañeros en la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí nuevamente en los Farallones de Cali, en fin, gente que había votado por la Colombia humana. Y quiero iniciar por este tema, porque creo que esa realidad de asesinatos a líderes de la Colombia humana no se compadece con la afirmación de la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, quien prácticamente equipara a Gustavo Petro, líder de la Colombia humana, y a quienes hacen parte de la Colombia humana, los equipara como extremistas, eh, y los iguala al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es de que para el 2022 hay que vacunarse contra los extremos, equiparando a Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, inmediatamente rompe las posibilidades de esa alianza que se teje de un histórico acuerdo donde usted, sin lugar a dudas, Alexander López, como carta presidencial del Polo Democrático, es también artífice de ese acuerdo histórico. ¿Qué opinión le merece a usted, al senador Alexander López, esas declaraciones, desde mi punto de vista, totalmente desafortunadas de la senadora Angélica Lozano? Bueno, Holman, lo primero es que yo tengo que hacerle un llamado de atención grande a Angélica Lozano, llamarla a la reflexión. Con Angélica tengo una inmejorable relación hasta el día de hoy. Ojalá se mantenga. Creo que el momento que vive el país no puede ser peor. Estamos en medio de una pandemia que ha demostrado lo más ruin, lo más bajo y lo más miserable de un gobierno y de una clase política tradicional de este país que no legisla en favor de la gente. Lo que hemos visto en esta pandemia es la actitud mafiosa y la actitud irresponsable y la actitud traidora de quienes nos gobiernan, en este caso del gobierno de Iván Duque y de las mayorías en el Congreso que, aún a pesar de estar viendo morir todos los días a cientos de colombianos por la pandemia, porque no hay un sistema de salud que le garantice la vida a la gente, colombianos que están muriendo de hambre en el país. Colombia, más de la mitad de las familias en Colombia solamente están llegando a sus casas con 2 raciones diarias de alimentación y el 30% de las familias en Colombia solamente está tomando una ración diaria de alimentos. Así que hay otra pandemia y es el hambre. Entonces, esa situación que vive el país con unos niveles de desempleo del 16%, con unas cifras que presenta la misma OCDE, que dice que Colombia es el país con peor calidad de vida de los países OCDE y uno de los países con peor calidad de vida del mundo. Pero acaba de salir también hace una semana un informe sobre la posición de los países en materia de corrupción y muestra a Colombia como uno de los países más corruptos del mundo. O sea, esas cifras, solo esas cifras, dan para que hagamos un gran acuerdo nacional para recuperar la vida y para recuperar los derechos. O sea, esas son las cifras, sin contar con las cifras de la guerra. Porque Colombia, además de estos indicadores de corrupción, de estos indicadores de pobreza, de desigualdad, de desempleo, ¿sí? Y de concentración de riqueza, además, porque Colombia es uno de los países donde hay mayor concentración de riqueza en los más poderosos del país. Pues obviamente estas solas cifras dan para hacer de hecho un acuerdo por la vida, un acuerdo por los derechos y un acuerdo para proteger a la población. Sin sumar la guerra, insisto, Holman, que el escenario de guerra que vive hoy el país es muy complejo.
territorios amenazados por la violencia, por la inseguridad, territorios amenazados por la ilegalidad, por el narcotráfico, ¿sí? Que también le suman de manera grave a todo el conflicto social y armado que hoy libra el país. Entonces, esa realidad de Colombia nos obliga a los dirigentes y a cada ser humano que habite este país a superar diríamos nosotros, cualquier ego, a superar cualquier ambición personal o cualquier actitud, diríamos nosotros, revanchista. Y generando diríamos nosotros, este elemento de la crisis que vive hoy Colombia, pues es que le hago el llamado a Angélica Lozano. Angélica Lozano ni un sector del Verde, bueno, hay que explicarlo también, Angélica Lozano no es el Partido Verde. Angélica Lozano, con el mayor respeto, es un sector del Partido Verde y una expresión dentro del Partido Verde. De hecho, las declaraciones de Angélica Lozano en otro sector del Partido Verde ha generado rechazo. Yo no la rechazo, pero sí la llamo a la reflexión, Angélica Lozano. Aquí no nos estamos jugando un partido, qué partido es más fuerte o no. Aquí no nos estamos jugando quién es más importante o no en este país. Aquí nos estamos jugando es la vida. Nos estamos jugando el bienestar. Nos estamos jugando la felicidad de 50 millones de colombianos. Eso es lo que está en juego hacia 2022. Pues aquí, en este momento, o sea, cada segundo, cada minuto, cada día, cada mes que transcurra, cada colombiano consciente de la tragedia que se ha vivido el país, no de ahora, sino desde hace 200 años. Es que hace 200 años, Holman y Angélica y quienes nos escuchen, nos han venido gobernando unas élites tradicionales en este país cargadas de guerra y cargadas de maldad. Unas élites que nos sumieron al país en 50 años de guerra que ha dejado 200.000 muertos. Y unas élites que nos han subido también en la miseria y en la pobreza, trabajadores sin derechos, pensionados sin derechos, trabajadoras sin derechos, jóvenes sin universidad, niños sin escuela, niños sin colegio, jóvenes sin deporte, jóvenes sin cultura, madres sin hijos, familias desterradas de su territorio, 8 millones de colombianos, 9 millones de colombianos desterrados de sus territorios. O sea, si eso no es suficiente para entender el problema, pues obviamente ¿qué? Entonces el planteamiento que hace Angélica Lozano va en contravía de la tragedia que ha vivido el país. Y no solamente a Angélica Lozano, de quienes ven en el centro, o en lo que le han denominado ellos el centro izquierda, como la única posibilidad de resolver los problemas del país. Eso no es verdad. Muy grave que desde lo que se ha concertado como la centroizquierda, los señores Fajardo, Robledo, que fue del Polo, o sea, mire, Robledo vivió en el Polo por más de 15 años y ahora nos rechaza, ¿no? Donde nació, digamos, nosotros gran parte del poder del morir. Entonces hoy nos vemos, porque de hecho aquí, Holman, hay que decirlo, aquí no hay un veto solamente a Gustavo Petro y sus 3 o 4 millones de simpatizantes. Que yo pienso que nosotros nada de extremos tenemos, o el polo democrático y lo que nosotros representamos en el Congreso y hemos representado en el país, o sea, que es un veto contra miles de ciudadanos que han luchado toda su vida por la democracia, que han luchado toda su vida por la paz. Aquí hay un veto contra la posibilidad de derrotar en el 2022 a las mafias que hoy gobiernan. ¿Qué más tenemos que demostrar nosotros, Angélica, colombianos y colombianas, quién es Iván Duque? O sea, ¿cómo se eligió Iván Duque? Si a nosotros nos gobernara gente decente, si nosotros tuviésemos unas instituciones limpias y decentes, en mucho rato hubiese iniciado una investigación de cómo se financió la campaña de Iván Duque, aún a pesar de existir todas las pruebas, no lo han hecho. Consejo Electoral cooptado por el establecimiento, los órganos de control cooptados por el gobierno, eliminando pues no solamente el equilibrio de poderes, sino eliminando con ello el Estado Social de Derecho. Entonces, yo pienso que esos vetos que se están haciendo hoy desde lo que han denominado a liberales socialdemócratas, o desde lo que han denominado un sector de los verdes, o desde lo que ha denominado de la calle, en esas reuniones de veto, pues lo que va a ocasionar es que finalmente la derecha mafiosa, que ha gobernado este país históricamente, vuelva en el 2022 a ganar.
Yo pienso que aquí no pueden haber vetos contra nadie que quiera sacar adelante este país. Todo lo contrario, tenemos que garantizar la mayor unidad con todos los sectores, y esa unidad se debe garantizar a partir de un acuerdo programático, hemos dicho nosotros, un acuerdo que logremos garantizar su cumplimiento previamente a las reglas de juego que se tienen que consolidar y lograr que esa unidad se concrete a partir pues de ese pacto histórico, como le hemos denominado nosotros, que Gramsci pues ya lo visionó, un pacto histórico que conduzca a recuperar la vida, a recuperar la paz y que conduzca a recuperar la justicia. Así que creo que se equivocan de manera grave aquellos que nos vetan, porque aquí no solamente hay un veto contra Gustavo Petro, o sea, yo pienso que Petro no debe entender lo que es un veto contra Petro. Aquí también están vetando al Polo, pero están vetando a miles de colombianos que hoy nos llaman a la unidad. Hay que decirlo, Holman, si no hay unidad no hay victoria. Eso debe ser absolutamente claro. Si no hay unidad en las fuerzas alternativas, en las fuerzas progresistas, en aquellos que estamos por la paz, pues finalmente en el 2022 va a volver a ganar esa mafia política que gobierna Colombia, que ha liderado el uribismo, y eso pues sí definitivamente sería trágico, pero eso no es por culpa ya, hay que decirlo, del uribismo, eso ya es por culpa de quienes desde estos sectores nos llamamos alternativos de izquierda o de centro y nos creemos pues más papistas que el Papa.